No estoy seguro de lo que vi esa noche, aunque algo me dice hasta hoy que pudo haber sido un Wendigo, o al menos algo similar, ya que todo pasó cerca de una reserva indígena en el norte de Nueva York. Ocurrió hace varios años, calculo que fue entre 2012 y 2013, cuando aún cursaba la universidad. Aquella noche me encontraba en una fiesta con algunos amigos. Era una pequeña reunión, con música, pláticas y algo de alcohol. Conforme avanzó la noche, quizá entre las 11 y las 12, salí con un amigo al porche para fumar un cigarrillo y tomar un poco de aire. Apenas abrimos la puerta y dimos un par de pasos afuera, nos golpeó un olor asqueroso, tan fuerte que hasta nos hizo arrugar la cara. Era una mezcla de sangre, vómito, orina y algo más, como carne podrida. Estábamos en medio de una zona bastante apartada, así que lo primero que pensamos fue que seguramente había algún animal muerto cerca. Simplemente lo ignoramos y encendimos los cigarros. No había pasado ni un minuto cuando escuchamos un ruido, como ramas o pasto moviéndose en la oscuridad. Entonces, desde la orilla de la zona iluminada por el porche, vimos salir a un ciervo. Avanzaba lentamente y a primera vista no nos pareció extraño. Incluso comentamos en voz baja que se veía bonito y cosas así. Pero después me di cuenta de algo inquietante. Una de sus patas delanteras estaba completamente destrozada. No hablo de que simplemente cojeaba, parecía más bien rota en varios puntos, torcida de una forma antinatural. Mi amigo también lo notó, y aunque los dos estábamos algo tomados, esa imagen nos dejó extrañamente incómodos. Aún con esto seguimos fumando, sin saber muy bien qué hacer, mientras el ciervo se quedó unos segundos bajo la luz, como si nos mirara, para luego dar unos pasos hacia atrás, desapareciendo poco a poco en la oscuridad. En ese momento, una de las dos luces del porche parpadeó, para pronto terminar apagándose. Ahora la zona iluminada era mucho más reducida, y la penumbra parecía acercarse. Entonces, con el aire volviéndose frío casi de golpe, el olor nauseabundo se intensificó. Mi amigo y yo hicimos una broma nerviosa, fingiendo un grito de miedo para dar media vuelta y regresar al interior. En ese momento lo escuchamos, ese sonido seco y claro de garras o uñas raspando el cemento del patio. Giramos la cabeza lentamente y lo vimos. No era el ciervo, era algo más alto, encorvado, con un aspecto enfermizo y repulsivo. A primera vista podría pasar por un ciervo, pero al fijarte bien, su piel estaba como podrida, colgando en jirones. Caminaba de forma muy extraña, intentando posarse en sus patas traseras, retorciéndose de repente, como si sus huesos no encajaran bien. Se movía despacio, con la intención de acercarse sin perder el contacto visual. Cada paso que daba parecía raspar el suelo. Esa imagen nos dejó helados. Pasamos del leve mareo del alcohol a una parálisis total por el miedo. No miento al decir que no recuerdo haber sentido algo así antes, y es que no podíamos movernos, no podíamos gritar. Fue hasta que otro amigo, que había salido a buscarnos, nos jaló del brazo y nos metió a la casa de golpe, diciendo, sin percatarse de lo que estaba pasando, que dejáramos de perder el tiempo afuera y volviéramos a la fiesta. Solo hasta ese momento pudimos recuperar la compostura. Intentamos reírnos, pero el olor seguía impregnado en el aire.
incluso en el interior. Pasamos el resto de la noche evitando mirar por las ventanas. Hasta el día de hoy no he vuelto a vivir algo tan aterrador. No sé si aquello era un animal enfermo, un Wendigo o algo que no debería existir, pero sé que esa cosa no se movía ni actuaba como nada que haya visto en mi vida. He pasado los últimos 2 veranos trabajando como guía de excursiones en canoa en la zona entre Minnesota y Manitoba. En este tiempo he tenido algunos encuentros extraños y he escuchado muchas historias que otros guías me han contado sobre sus experiencias. Es importante resaltar que comunidades indígenas han vivido en esta región durante muchísimos años y hay varios sitios donde no se puede acampar porque son reservas. He escuchado que ellos llaman a esta región la tierra de Wendigo, y no es raro encontrar lugares con ese nombre. Hay islas llamadas Wendigo, pequeñas bahías y hasta formaciones rocosas relacionadas con ese término. Entre guías siempre circulan historias, algunas muy inquietantes, pero voy a compartir solamente la única experiencia personal que tengo. En esa ocasión éramos 2 guías, a cargo de un grupo de unos 7 niños. La primera noche, después de remar todo el día, llegamos a un campamento conocido, agotados y listos para preparar la cena. Entre los campistas había un chico con serias dificultades para comunicarse. Mientras encendíamos la fogata y organizábamos la comida, él empezó a mostrar una actitud diferente. Miraba con insistencia hacia el bosque detrás de nosotros y decía cosas como: ¿quién es ese hombre en los árboles? Lo repitió varias veces, describiéndonos una figura muy alta, delgada y completamente blanca. Mi compañero y yo nos miramos, revisamos a los niños y confirmamos que todos estuvieran presentes. No debería haber nadie ahí, así que intentamos restarle importancia siguiendo con la cena. La noche transcurrió con normalidad hasta que ocurrió algo más. Una niña del grupo, que al ser la única chica dormía sola en su tienda, comenzó a hablar en voz alta. Desde nuestra carpa escuchamos que decía: «Ya, cálmense por favor». A lo que le preguntamos qué pasaba, que todos estaban acostados ya. Tras esto, se quedó callada. Lo dejamos pasar, pensando que quizá había sido una broma o alguna especie de sonambulismo. Así, a la mañana siguiente, le preguntamos directamente si todo estaba bien. Nos dijo que algo había estado sacudiendo su tienda, que había creído que eran los chicos tratando de asustarla. Lo extraño es que no había viento esa noche, y como lo dije, para ese momento todos estaban acostados. Cuando empezamos a desmontar el campamento, nos dimos cuenta de algo inquietante. 2 de las estacas de su tienda estaban dobladas a 90 grados, completamente torcidas. Intentamos enderezarlas, pero no cedían. No eran de esas estacas frágiles que se doblan con facilidad. Es más, yo mismo he estado en tormentas con ráfagas entre 48 y 64 kilómetros por hora y jamás vi que una estaca quedara así. Después de esto, dejamos el campamento y todo volvió a la normalidad. El resto del viaje fue excelente, sin nada raro que contar. Sin embargo, al regresar al campamento base, me encontré con otra guía que había acampado ahí mismo, quien, sin que yo le comentara nada, me dijo algo que me dejó helado.
En ese campamento hay una criatura acechando. Le pedí que me explicara, a lo que ella contó que durante la noche se alejó un poco para hacer del baño en el bosque. Apenas adentrándose un poco, vio lo que pensó era otro campista acercándose a su zona. Sin embargo, antes de poder divisarla bien, la figura se movió rápido entre los árboles y desapareció. Al regresar al fuego, se dio cuenta de que todos los que estaban con ella seguían sentados, sin haberse ido en ningún momento. Su descripción coincidía demasiado con la del otro chico. No era un oso ni un ciervo, sino algo alto, delgado y completamente blanco. Con el tiempo, he escuchado relatos mucho más intensos de otros guías que han tenido encuentros con lo que ellos creen que son espíritus de la zona. Algunos cuentan historias de figuras que acechan desde la orilla mientras navegas de noche, o de pasos que siguen a las personas alrededor de los campamentos sin que haya huellas después. En mi caso, fue la primera vez que me encontré con algo así, que supe de ello, y honestamente espero que también sea la última. Siempre tratamos de respetar la naturaleza, los espíritus y la cultura nativa lo más posible. Eso me hace sentir, aunque sea mentalmente, un poco más seguro. Y es que no es casualidad que casi todas las historias que he escuchado empiezan con alguien faltándole al respeto al lugar o asegurando que esas cosas no existen. Lo que pasó en aquella zona de campamento me dejó claro que, en estas tierras, no siempre estamos tan solos como creemos. Esto pasó hace unos meses. Soy nuevo aquí y la verdad no se me da muy bien escribir, así que disculpen si la ortografía o la redacción no son perfectas. Esa tarde mi hermana y yo estábamos aburridos. No había mucho que hacer y no se nos ocurrió más que salir a cazar fantasmas, algo que solemos hacer bastante seguido con algunos familiares. La idea era visitar lugares cercanos, llevando una Spirit Box para ver si lográbamos captar alguna respuesta. En las primeras paradas obtuvimos resultados normales, algunas respuestas muy breves a nuestras preguntas, o ruidos sin sentido, nada fuera de lo común. Así que decidimos ir a un sitio que siempre nos había llamado la atención, uno de los cementerios más antiguos del condado, ubicado solo unas calles de la casa de mi madre. No sé por qué antes no habíamos pensado ir. Pero bueno, no tardamos en llegar al lugar y después de estacionarnos, preparamos todo. Encendimos la Spirit Box y esperamos. Pocos segundos después, algo empezó a responder de forma muy activa. Lo primero que repitió varias veces fue la palabra hola, con una voz metálica típica de este tipo de aparatos. Pero lo que nos dejó helados fue que, con total claridad, se escuchó el nombre de mi hermana en la voz de mi padre, y justo en ese momento la caja se apagó sola. Fue extraño, y no sé por qué, pero de pronto me desconecté de lo que estaba pasando, como si mi mente se hubiera puesto en blanco. Sentía que mi cuerpo se había quedado rígido, pero al mismo tiempo podía mover los ojos y ver a mi alrededor. Escuchaba vagamente a mi hermana seguir con las preguntas y también percibía las respuestas de la caja, aunque como si vinieran desde muy lejos. En medio de esa conversación, vi algo con el rabillo del ojo,
un movimiento rápido entre los árboles que rodeaban el cementerio. Por instinto giré la cabeza para mirar, y ojalá no lo hubiera hecho. Lo que vi fue una figura marrón, muy delgada, casi esquelética, como si la piel estuviera pegada directamente a los huesos. No caminaba erguida, sino que se arrastraba entre los troncos y ramas de manera extraña, inhumana. No alcancé a verle el rostro, y la verdad no quise hacerlo. Solo aparté la mirada de inmediato y me levanté de golpe, dirigiéndome directo a la salida sin decir una palabra. Mi hermana, al verme, simplemente recogió las cosas, apagó la caja y me siguió sin preguntar. No le expliqué nada hasta que estuvimos lejos del cementerio. Mientras manejaba, le conté con detalle lo que había visto, a lo que ella, sin dudar, me dijo que también quería saber de qué se trataba. Cuando llegamos a la casa de nuestra madre, le contamos todo. Ella, visiblemente inquieta, nos pidió que no volviéramos a ese lugar. Aún así, después de un rato, y quizá por curiosidad, decidimos hacer otra sesión con la Spirit Box. Esta vez en casa, con mi madre presente. Durante los primeros minutos no pasó nada extraño, solo ruido de estática. Pero de repente la caja pronunció el nombre de mi hermano mayor, quien, cabe aclarar, no estaba presente. Aunque esto nos incomodó, realmente lo peor fue lo que siguió. La voz cambió a la suya y era inconfundible porque tiene un tono muy particular. Con esa voz comenzó a repetir una y otra vez: «Mamá, ayúdame, ayúdame, mamá, ayúdame». Sonaba angustiado, como si estuviera en peligro o sufriendo. Mi madre palideció mientras mi hermana y yo nos mirábamos sin saber qué hacer. Solo atinamos a apagar la Spirit Box. En mi vida he tenido muchísimos encuentros con cosas que no puedo explicar, más de lo que considero normales, pero jamás había experimentado algo tan perturbador como lo que pasó esa noche. Y lo más inquietante es que, desde entonces, tengo la sensación de que eso que vimos y escuchamos no se quedó en el cementerio. Esta es una historia que me compartió uno de los guías más experimentados que conocí durante mi tiempo trabajando en un campamento. Vamos a llamarlo Steven. Él llevaba ya unos 6 años guiando excursiones en canoa por esa zona y había vivido varias experiencias que, según él, no tienen explicación lógica. Quiero dejar claro que yo no viví esta historia en carne propia. Sin embargo, él me la contó en persona, y la forma en la que lo dijo, junto con su reputación como guía serio, me hicieron creer que no era una simple broma. Y es que en nuestro trabajo, los Wendigos no son tema de risa. De hecho, hemos dejado de contar estas historias a los campistas, y ni siquiera mencionamos la palabra Wendigo. Solo nos referimos a ellos de otra forma. No es algo que inventemos para asustar. Es más bien un asunto que tratamos con respeto y precaución. No me considero un experto en la cultura nativa americana o canadiense, y mucho menos en lo relacionado con estos seres. Todo lo que sé proviene de lo que me han contado otros guías, especialmente aquellos que dicen haber tenido encuentros. Según me explicaron, hay un detalle que deja claro que lo que estás viendo es un Wendigo. Sus ojos, siempre rojos y brillantes, incluso en la oscuridad más completa.
Steven me relató uno de sus veranos, hace aproximadamente unos 6 años. En aquel entonces tuvo un par de encuentros con uno de ellos. Esto ocurrió durante un viaje a un lago. Era una expedición de 6 días que incluía unos 96 kilómetros de remo y un porteo, lo cual es cargar mochilas y canoas por tierra para llegar al otro lado, hasta su destino. En el cuarto día, ya de regreso, el grupo debía cruzar un porteo con un nombre inquietante, que en español sería el porteo del hombre muerto. Ese es su nombre oficial en la zona, y aunque nadie sabe con certeza por qué lo llaman así, suena como sacado de una historia de terror. En fin, a unos 800 metros de ese lugar hay un campamento al que también llamamos así. El plan de Steven y su grupo era partir del lago, atravesar el porteo y acampar en ese lugar. El porteo en sí es algo largo, pero relativamente fácil, sin pendientes pronunciadas. De hecho, el servicio de parques canadienses incluso lo mantiene despejado, algo poco común en la mayoría de porteos de la zona. Después de cargar todo y llegar al otro lado, el grupo emprendió un breve trayecto en canoa hacia el campamento. Ese tramo, según Steven, es uno de los más bonitos que existen. Un arroyo estrecho rodeado por acantilados de entre 3 y 4 metros y medio de altura, cubiertos de musgo, con cedros altos que filtran la luz de manera casi mágica. Todo parecía ir bien hasta que, al caer la tarde, se dieron cuenta de que uno de los sacos de dormir se había quedado olvidado al final del porteo. Cabe decir que ya eran las 9 de la noche, así que Steven decidió remar de vuelta para recuperarlo. Tomó a uno de los campistas como compañía y salieron en una de las canoas, iluminando el camino solo con sus linternas frontales. El remo de ida les tomó unos 30 minutos. En este punto, estaba claro que la oscuridad era total y solo podían ver lo que iluminaban sus focos. Aún así, recuperaron el saco sin problema, emprendiendo el regreso. Apenas se habían alejado unos metros, Steven escuchó un chapoteo fuerte detrás de ellos, como si algo grande hubiera caído al agua. En un principio pensó que podía ser un castor. Después de todo, en esa zona son comunes, y cuando golpean el agua con la cola, el sonido puede parecerse mucho al de una piedra pesada lanzada al lago. Pero la tranquilidad duró poco, porque los chapoteos no se detuvieron. De hecho, comenzaron a acercarse más a la canoa. De pronto, algo cayó al agua justo detrás de ellos, lo suficiente cerca como para salpicar. Entonces, Steven giró la cabeza y vio, claramente, una roca enorme, del tamaño de una pelota de baloncesto, pasar rozando la canoa, hundiéndose con un golpe seco. No había ninguna forma lógica de que alguien pudiera lanzar algo así desde la orilla, no en medio de esa oscuridad. En ese momento, tanto él como el campista comenzaron a remar con todas sus fuerzas para alejarse de lo que fuera que estuviera lanzando aquello. Entre una remada y otra, Steven volvió a mirar hacia atrás. En lo alto de uno de los acantilados, a unos 4 metros y medio sobre el agua, estaban 2 puntos rojos brillando en la oscuridad, fijos en ellos, observándolos sin moverse. Las rocas dejaron de caer de repente, pero la sensación de estar siendo observados no desapareció. Siguieron remando sin parar hasta que la luz del campamento apareció a lo lejos. Estaban tan asustados que, al llegar, nadie dijo nada sobre lo que ocurrió. Solo guardaron el saco y se metieron a sus tiendas. El resto del viaje transcurrió sin incidentes.
pero Steven me confesó que, desde entonces, cada vez que pasa por ese lugar, revisa 3 veces no dejar nada atrás. Dice que no quiere volver a tener una excusa para remar de noche por ese tramo. Y aunque nunca se ha podido explicar qué era exactamente lo que lanzó esas rocas o esos ojos rojos que vio en lo alto del acantilado, para él no hay duda. Aquello fue un Wendigo. En nuestro trabajo, las historias como las de Steven no se cuentan para entretener a los turistas. Tampoco se exageran para causar miedo. Se transmiten entre guías como advertencias. Algunos las creen, otros no. Pero todos sabemos que, en ciertos lugares del lago de los bosques, lo más prudente es pasar rápido, sin provocar y sin mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad. Esto pasó cuando tenía 7 años. Lo comparto porque mi hermano mayor me lo recordó hace poco. Ahora tengo 24 y desde entonces no puedo sacarlo de mi cabeza. Fue un recuerdo traumático para mí porque, a partir de ese momento, empezaron a suceder muchas cosas extrañas en mi vida. Puedo decir que este fue el inicio de todo. Desde pequeño, y todavía hoy, vivo en un estado que mucha gente considera embrujado, a pocos kilómetros del bosque más famoso por su actividad paranormal. Mi madre siempre nos contaba a mis hermanos y a mí lo que escuchaba cuando pasaba cerca de esa zona. Gritos, pasos, además de historias de asesinatos que tuvieron lugar ahí. Y sobre todo, sus encuentros con criaturas extrañas. Aclaro que no era algo que ella dijera en broma. Siempre lo mencionaba con una seriedad que daba escalofríos. Esa noche, mi hermano mayor, Daniel, y yo estábamos viendo televisión en la sala. Afuera estaba completamente oscuro. Debía ser luna nueva porque no se veía nada más allá de la ventana. Desde el sofá, si girabas la cabeza a la derecha, podías ver la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. Uno bastante amplio, debo decir, casi 1 hectárea de césped, rodeado por árboles altos que formaban un muro natural. Como ya estaba cansado, decidí que antes de dormir tomaría mi vaso de leche. Así que me levanté, crucé la sala y justo cuando iba a girar hacia la cocina, miré en dirección a la puerta de cristal, percatándome de que había algo mirándome fijamente desde el otro lado. Era alto, mucho más que la puerta misma. Su torso era delgado, con un pecho esquelético y prominente. La piel, o lo que fuera que cubría su cuerpo, era completamente blanca. Estaba a unos 4 o 5 metros de la puerta. No se movía, no emitía sonido, solo estaba ahí, observándome. Me quedé paralizado, sentía que mi cuerpo no respondía, como si el aire alrededor se hubiera vuelto más pesado. Por alguna razón no podía apartar la mirada. De alguna forma logré llamar a mi hermano, primero en un susurro nervioso, para después hacerlo con más fuerza, pero él no respondía. Esto no me detuvo a seguir insistiendo, ahora llamando también a mi madre. Su habitación, cabe decir, estaba al otro lado del sofá, así que llegó rápido. Honestamente, cuando la vi, pensé que se asustaría, pero no. En su lugar miró hacia la puerta, luego a mi hermano, y con un tono seco me dijo que me sentara de nuevo.
No entendía por qué era el único que parecía perder la calma. Sin más, me recosté en el sofá, dándole la espalda a la puerta de cristal, aunque mi corazón seguía latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Acto seguido, mi hermano me puso una sábana encima. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, solo que desperté la mañana siguiente como si nada hubiera pasado, al menos para ellos. Pasaron los años y aunque esa imagen seguía apareciendo en mis pesadillas, nunca más hablamos del tema. Hasta hace un tiempo, mi hermano, que para ese momento se había independizado, me llamó. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Sí, ¿qué pasa? Respondí. ¿Te acuerdas de esa noche? ¿Qué noche? Esa noche en la que te asustaste mucho, cuando éramos niños. ¿Recuerdas esa criatura alta, horrible, que estaba en la puerta trasera? En ese momento los recuerdos llegaron de golpe. La misma imagen, los mismos ojos vacíos, el mismo silencio helado. Te lo digo porque anoche soñé con eso, agregó. Y quería decirte que yo también lo vi, pero tenía tanto miedo que no hice nada. Y mamá también lo vio. No tuve tiempo de reaccionar. La llamada terminó antes de que me diera cuenta, aún en shock. Por un lado, sentí alivio de saber que no había sido una alucinación o un invento de mi mente. Por otro, todo el miedo que había enterrado durante años volvió de golpe. Recordé con claridad cada detalle, cada segundo en el que esa cosa me observó. Esto se lo conté a mi novia. Su respuesta fue directa. Te encontraste cara a cara con un Wendigo. No me sorprendió que dijera eso, teniendo en cuenta el lugar donde crecí. De hecho, busqué información y cuanto más leía, más se me encogía el estómago. Las descripciones coincidían lo que esa noche me observaba. Desde que mi hermano me lo confirmó, pienso en esto todos los días. A veces siento que sigue cerca, como si me estuviera observando. Ha pasado un tiempo desde que recuperé el recuerdo y la sensación no ha disminuido. Lo peor es que esto fue solo el comienzo. Después de esa noche, otras cosas empezaron a pasar. Vivo en un lugar donde las historias de miedo no se inventan, se viven, y tengo muchas más. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final. Si los relatos han sido de su agrado, por favor dejen su like y suscríbanse. Pueden enviar su relato al correo que siempre se encuentra en la descripción. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Buenas noches.